Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de asertividad. En concreto, hoy vamos a hablar de una herramienta de asertividad o de comunicación asertiva muy conocida por todos y que es el sándwich asertivo. Antes de nada, deberéis perdonar un poco mi voz porque estoy con esto de que ha llegado el frío a Alicante y además acompañado de viento y humedad. Son las cosas que peor van para mi sinusitis y la voz se me ha puesto un poco nasal. Como digo, hoy vamos a hablar de asertividad y para ello nada mejor que empezar presentando un poco el concepto. La asertividad es, o consistiría, por así decirlo, en defender nuestra posición o nuestras creencias sin ceder a las presiones de los demás, respetando también sus posiciones e incluso el derecho de esas personas a mantener dichas posiciones aunque no nos guste. En comunicación, además, habría que definir un par de conceptos más, que sería la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. La primera, que consiste básicamente en respetar a los demás sin intentar imponer tu posición, y la segunda, la agresiva, que consistiría en lo contrario, en intentar imponer tu posición, llegando incluso a saltarte el respeto a los demás. Obviamente, en el tema de la comunicación, tanto pasiva como agresiva, hay grados. Es decir, ni la gente va pegando gritos por la calle, ni va insultando, pero pueden tener una comunicación agresiva sin necesidad de llegar a esos extremos y, por el contrario, tampoco hace falta ceder a todo para que seamos pasivos en nuestra comunicación. Opuesto a estas dos, o en medio, por así decirlo, de estas dos, que estas dos, como digo, serían, como digo en mis cursos, esto suele ser la comunicación inconsciente, ¿de acuerdo? Tanto la comunicación pasiva como la agresiva, por así decirlo, serían las que hacemos de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando perdemos los nervios, cuando estamos ofuscados, nadie reacciona de forma asertiva. O reaccionas de forma pasiva o reaccionas de forma violenta o agresiva. Es el concepto de lucha o huida. ¿De acuerdo? En este caso, la huida y la parálisis, sabéis que ante una amenaza hay tres opciones, por así decirlo, desde el punto de vista físico, hay tres opciones ante una amenaza, que es o responder de forma agresiva, o responder de forma pasiva, o no hacer nada, ¿de acuerdo? O lo que dicen los ingleses, el fight or flight, o no hacer nada. No sé cómo se dice estas tres en inglés, pero vamos. Como digo, la respuesta normalmente, pues cuando te acabas de despertar, o tienes una respuesta pasiva o tienes una respuesta agresiva. Cuando pierdes los nervios, cuando te estresan, cuando no eres capaz de controlarte por algún tipo de enfermedad o lo que sea, tus respuestas son o pasivas o agresivas, desde luego en distinto nivel, ¿de acuerdo? Pero suele ser la respuesta inconsciente, por así decirlo, o no consciente. En cambio, la comunicación asertiva es una comunicación consciente, es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de hablar así. Por así decirlo, la comunicación asertiva requiere de esfuerzo mental para llevarla a cabo. No la podemos hacer de forma innata. Sí es cierto que hay cierta gente que, como al final la comunicación asertiva es una mezcla de las otras dos y las otras dos además se pueden presentar en distintos niveles, sí es cierto que hay gente que puede dar unas dotes muy, muy similares a la comunicación asertiva. Es decir, ni responder de forma violenta, ni responder de forma agresiva, ni responder de forma pasiva. Por así decirlo, si tuviéramos una definición de una regla en la que el 0 sería la comunicación asertiva consciente y tendríamos luego hacia un lado la zona positiva, la zona de la derecha, que sería la comunicación agresiva, y la zona de la izquierda, que sería la comunicación pasiva,
por así decirlo, la asertiva estaría por el centro, pero estaría por el centro por encima de la regla. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la diferencia entre tener una comunicación modulada o una comunicación centrada de forma natural o de forma inconsciente, pero una comunicación que estuviera en el cero, por así decirlo, en el centro de la regla. De forma inconsciente no se consideraría una comunicación asertiva. Se consideraría, una comunicación neutra, pero una comunicación neutra e inconsciente, no una comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva, una de las acepciones que tiene que tener es que ha de ser consciente siempre. ¿De acuerdo? Técnicas para asertividad hay muchísimas, las iremos comentando en este podcast poco a poco, pero la que hoy quería comentar era la del sándwich. El sándwich asertivo, que es una de las técnicas de asertividad básicas y típicas, que además todos hemos sufrido alguna vez, consiste en expresar un mensaje negativo entre dos mensajes positivos. Además, tengo el recuerdo de un episodio de Padre de Familia que me encantó, en el que Stewie le hace a Brian, Stewie hace de contratador, por así decirlo, monta una empresa y contrata a Brian, que es el perro, y cuando le tiene que decir algo malo, utiliza el sándwich asertivo y además se lo hace conscientemente y además le dice: ¿cómo? ¿Te estás enfadando porque te lo he dicho? Pero sí he utilizado el sándwich asertivo. No puedes enfadarte. Nadie debería enfadarse cuando el jefe utiliza un sándwich asertivo, si precisamente se diseñó el sándwich asertivo para eso, para que los empleados no se enfadaran o no se ofuscaran cuando el jefe les tuviera que decir algo malo. Era, por así decirlo, una treta que se sacó en management, en comunicación y en psicología, precisamente para poder decir todo aquello que no nos gusta respetando a la otra persona y sin que la otra persona se sintiera agredida. ¿Qué es lo que pasa? Que esto parte de una premisa, y es que el sándwich asertivo funciona muy bien cuanto más reprimida y menos madura es una persona, por ejemplo, se me ocurre, en niños, en jóvenes, en trabajadores de reciente entrada en una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, esa gente que no está aún muy madura en cuanto a su conciencia o a su conciencia respecto de su cargo, de su situación, sí es cierto que el sándwich asertivo podría seguir funcionando. Del mismo modo, funciona el sándwich asertivo funciona en sociedades que están también poco maduradas, por así decirlo. Poco maduradas o reprimidas. Pues no sé, se me ocurre países en los que la represión social o policial es muy grande, o incluso la represión religiosa, países muy ultracatólicos, países que aún no han dado el salto. Ahí, utilizar el sándwich asertivo es muy útil. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente no está acostumbrada a que se le trate bien, sino que a las cosas se impongan, el hecho de envolverle esas imposiciones alrededor de conceptos que pueden ser agradables para ellos, pues hace que no se lo tomen de forma violenta. ¿De acuerdo? En una empresa puede pasar algo similar. Es decir, si trabajamos en una empresa donde todo se ha hecho siempre en base al ordeno y mando, es decir, en base a unos escalafones o unos parámetros de poder muy definidos en los cuales las órdenes van siempre de arriba a abajo, sin posibilidad de discusión, sin posibilidad de negociación, el sándwich asertivo, por así decirlo, es una revolución para ellos y sí que supone pues una forma sencilla de evitar que la gente se sienta agredida y que la gente responda de forma violenta. Es cierto una cosa, cuando se diseñó el sándwich asertivo, en los primeros momentos, no se diseñaba para que la otra persona se sintiera mejor. Se diseñó explícitamente para que la otra persona no reaccionara de forma violenta.
¿De acuerdo? Es decir, es una táctica o es una técnica que funciona bien para controlar la respuesta de la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Que en pleno siglo XXI y con cierto grado de madurez ya en las organizaciones y en las personas, el sándwich asertivo no tiene razón de ser. Es decir, si nosotros hemos mantenido una comunicación fluida, sincera y madura con nuestros vendedores, con nuestros clientes desde el principio, utilizar el sándwich asertivo es minusvalorar, por así decirlo, el sentido de la responsabilidad de la otra persona. Es decir, somos mayorcitos, ya somos adultos, tú tienes tus responsabilidades, yo tengo las mías, no hace falta que yo te tenga que adornar algo que es responsabilidad tuya. Eso no solo con jefes, con empleados, sino también cuando estáis hablando con vuestros clientes. Hay ciertas cosas que si se las intentáis meter dentro de un sándwich asertivo, el cliente se va a sentir violento, por así decirlo. No violento, sino que va a reaccionar como queriendo decir, oye, ¿y por qué me dices esto a mí? ¿Qué pasa? ¿Que no te fías de que sea capaz de asumir una mala noticia o que sea... Esto en ventas nos pasa muchas veces con el tema del precio. Hay vendedores que utilizan el sándwich asertivo a la hora del precio y empiezan, no, hombre, sé que... o por ejemplo dicen, por este motivo, este tiene este precio que a priori puede parecer caro, pero que tienes que entender que... Entonces, están utilizando ese sándwich asertivo para justificar un precio. Muchas veces el cliente se queda extrañado porque es el cliente el que tiene que dar valor al servicio. No eres tú el que tiene que justificar el precio. Justificar el precio solamente funciona si el precio está hinchado. Si el servicio ofrece el valor que realmente aporta, no hace falta justificar el precio. Del mismo modo, si realmente vuestra relación con vuestros clientes o con vuestros empleados si sois jefes es sincera desde el principio y desde el respeto mutuo, no hace falta utilizar el sándwich asertivo. Simplemente habrá que decir la verdad y ser sincero y además hacerlo de la forma más rápida y concreta posible, sin hacer valoraciones ni pensar que la otra persona se lo va a tomar a mal. Oye, si hay algo que no se le puede dar al cliente y has tenido desde el primer momento una relación sincera con él y le has dicho, oye, mira, este es mi servicio, este es mi producto, esto es lo que te ofrezco, este es el precio que tiene. Y luego resulta que por cualquier motivo no puedes servírselo en el momento, no intentes hacerle un sándwich asertivo, no intentes decirle, oye, mira, tú sabes que mi producto es muy bueno, pero no te lo voy a poder servir tal y como habíamos hablado y entonces, aún así, tengo que decirte que mi producto es muy bueno y tú vas a entenderlo porque ya me has dicho que te parecía muy bueno. No. Se trata de decírselo sinceramente y decirle, oye, mira, sé que te prometí esto, pero no lo voy a poder cumplir. Y ya está. Si quieres, podemos buscar una solución. Y ya está. Y si te dice, sí, mira, me interesa, me sigue interesando, vamos a buscar una solución, se busca una solución. Pero no tienes por qué intentar adornárselo para intentar hacerlo menos doloroso para la otra persona. La otra persona ya es adulta, ya es madura, ya sabe que hay cosas que no siempre saldrán bien. Entonces, no menosvaloremos o no minusvaloremos a nuestro cliente o a nuestros empleados haciéndoles el sándwich asertivo. Porque eso, una de dos, o demostraría que hasta ese momento hemos pensado que son poco menos que niños, que son gente inmadura, o que hasta ese momento hemos impuesto una doctrina tan férrea de trato o una comunicación tan agresiva, aunque no lo demostráramos. Ya digo que en esto hay niveles y se puede ser muy, muy agresivo sin mostrar agresividad. Y se pueden utilizar palabras, se pueden utilizar gestos, pero también se pueden utilizar pues, simplemente conceptos tajantes o ocultar la verdad o no decir todo lo que interesa.
Así pues, ante la duda, sí es cierto que ante la duda si estáis siendo asertivos o no siéndolo, mejor usar el sándwich que no usar nada, pero mi consejo es que empecéis a buscar otras técnicas, otras soluciones y desde luego que no tengáis que llegar a la necesidad de usar el sándwich asertivo. Es decir, que vuestra asertividad se produzca desde la primera comunicación con vuestro cliente o con vuestros empleados hasta la última. Y que esa comunicación sea sincera y nada demuestra más respeto que no tratar a los demás como gente inmadura. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por entrar en vendedor.pro y dejar vuestras consultas, vuestras dudas, vuestras sugerencias. Gracias por vuestras valoraciones en iTunes. Hasta mañana.